Bien, vamos a tener la parte de la palabra del culto de hoy y quiero tocar entre estos dos domingos, hoy y el domingo que viene, algo que tiene que ver acerca de los dones, ¿sí? Los dones espirituales o los dones del Espíritu están tratados por el apóstol Pablo, que es quien dejó este contenido para nosotros en 3 de sus cartas, en Romanos, en 1 Corintios y en Efesios. ¿Sí? Ahí da una lista de dones, qué sé yo, pero en Efesios es el pasaje que quiero tocar hoy, Efesios capítulo 4. Vamos a ver lo que dice Pablo acerca de estos dones espirituales. 4, desde el versículo 7, dice: pero a cada uno de nosotros, ¿sí? A cada uno de nosotros, no solamente a los pastores, no solamente a los más consagrados, no solamente a los que viven en Estados Unidos, sino a cada uno de nosotros, nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, ¿sí? Es decir, acá está empezando a hablar el apóstol de que estos dones, que la palabra don es un regalo, ¿sí? Esta gracia, que también gracia es un regalo no merecido inclusive, nos fue dada a cada uno de nosotros. Es decir, los que estamos acá y los que no estamos acá, los que son líderes, los que no son líderes, cada uno que creyó en Cristo, que como cantábamos hoy, le damos el lugar de que reine en nuestras vidas, que haga en nuestra vida, que opere en nuestra vida, nos fue dada la gracia de Dios. Y dice el versículo 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin, acá vemos el propósito, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, cada uno de nosotros vamos a ir desmenuzando y viendo un poquito cómo es esto. Cada uno de nosotros recibió la gracia que nos fue dada, este regalo que nos fue dado. Y dice, sí, ahí habla en el medio, sí, yo leía el 7 y después me fui al 11, pero habla de quién subió al cielo, sino el que bajó, el que descendió, bien. Pero a partir del 11 habla de cuáles son algunos de los dones, ¿sí? O la forma de constituir a la iglesia. Y entonces dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Estos tienen que ver, estos dones, ¿sí? Que son dones del Espíritu Santo, tiene una finalidad, ¿sí? Después vamos a ver qué son estos dones, cuáles son los dones, cómo los usamos o cómo no los usamos, cuáles podemos tener o cuáles no. Y dice, a fin de, este es el fin de que él constituyó esto, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, ¿se acuerdan que nosotros venimos trabajando el tema de Pablo
como Pablo empezó a articular y a escribir y a dejarnos por escrito todo lo que tiene que ver con la doctrina de la Iglesia. Y el cuerpo de Cristo era, según Pablo, somos nosotros, somos la Iglesia, ¿sí? Es decir, en otro de los pasajes decía que cada uno de nosotros somos miembros los unos de los otros, ¿sí? Entonces, ¿para qué están estos? Para construir, a ver, vamos a decir la palabra exacta, para la edificación, no la construcción, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, nosotros tenemos que ser edificados y tenemos que edificar el cuerpo. ¿Qué significa esto? Que la Iglesia está en constante avance de obra. Sí, a veces recuerdo cuando el pastor Croti nos comentaba, nos enseñaba un poco de cómo fue la construcción de este lugar, ¿sí? Acá estaba la carpa y después cuando empezaron a construir, a hacer el tinglado y a hacer la parte de adelante, cómo fue el proceso. Y para hacer ese medio rulo que hay adelante, vieron que donde hay una ventanita tanto de este lado como de este, para hacer eso iban levantándolo y de vez en cuando se dieron cuenta que no estaba correcto como lo estaban haciendo y lo tiraban. Es decir, volvían atrás para poder empezar otra vez a construir y a edificar otra vez ese rulo que están ahí. Muchas veces la edificación del cuerpo de Cristo tiene un poco ese tipo de proceso. A veces se puede avanzar, a veces es como que retrocedemos porque, bueno, hay algunos ladrillos que no están bien, se pueden caer solos o los tenemos que sacar para que no molesten o no quede mal la edificación. Y entonces la finalidad es ir edificando el cuerpo de Cristo. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Hasta que todos, ¿sí?, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Es decir, vamos en un proceso, en un camino en el que todos tenemos que conocer, todos tenemos que saber, todos tenemos que afianzar, todos tenemos que, de alguna manera, saber qué dice la palabra, porque es el único lugar donde vamos a conocer a Cristo. La gente puede ver a Cristo en nosotros. ¿Cuándo ve a Cristo en nosotros? Cuando nosotros hacemos acciones que tienen que ver con ayudar, con edificar, con alentar. En este tiempo de pandemia, el año pasado, en el 2020, era tal la cuestión de esto de que había gente que perdía el trabajo, que había gente que no podía ir a trabajar, que como iglesia, ¿sí?, tuvimos que salir a ayudar a gente que ni siquiera conocíamos, ¿sí?, gente de la cual nosotros prácticamente no tenemos noticias, o sea, no las conocíamos en ese momento y no vienen a la iglesia, ¿sí? ¿Por qué? ¿Cuál fue la función? La función era poder ayudar, poder mostrar también el amor de Cristo hacia los demás, ¿sí? Pero una de las cuestiones principales de dónde podemos conocer a Cristo, ¿sí?, porque podemos decir, buenas acciones se hacen todos, buenas acciones se hacen muchas organizaciones sociales, muchas fundaciones, muchos lugares de encuentro, hacen buenas acciones. El día, por ejemplo, estábamos viendo durante el tiempo de la pandemia, o casi todos los años, para el Día del Niño, donde algunos canales juntan juguetes o hacen promociones para juntar plata para UNICEF o no sé quiénes, ¿sí? Hacen acciones buenas, ¿sí? Muchos hacen acciones buenas. Pero a lo que nosotros nos llama la palabra es a que
nosotros aprendamos a conocer a Cristo. Aprendamos a conocer a Cristo. Nosotros con Graciela llevamos 33 años de casado, ya estamos yendo hacia los 34. Cuando cumplamos los 35, vamos a hacer una buena fiesta. No vamos a ir de viaje. Nos gastamos la plata. Pendiente de los 30. Nos gastamos la plata con nosotros y no le damos de comer a los otros. Lo gastamos entre vos y yo. ¿Cómo conozco yo a Graciela? ¿Cómo me conoce más ella a mí que yo a ella? ¿No? Pero, porque en estos 33 años que tenemos, hemos pasado por cosas, hemos hecho cosas, sabemos cómo hacemos, sabemos cómo somos, sabemos cómo actuamos, ¿sí? Y entonces lo que nos lleva a esto es poder conocernos más por el tiempo que estamos juntos. Con Dios pasa lo mismo, con Cristo pasa lo mismo. Vamos a conocer a Cristo a través de la lectura de la palabra y de estar con Cristo, estando con Él. Y hoy cantábamos por un momento en tu presencia, ¿sí? Queremos estar en la presencia del Señor, queremos compartir ese tiempo con el Señor. ¿Cómo? Bueno, orando, a veces cantando y a veces preguntándole, Señor, ¿qué hago? ¿Tengo que ir hacia la derecha o tengo que ir hacia la izquierda? ¿Tengo que ir hacia arriba o tengo que ir hacia abajo? ¿Tengo que ir hacia adelante o tengo que ir hacia atrás? Le podemos preguntar a Él y si estamos con Él, Él nos va a decir. Si tenemos los oídos limpios, nos pasamos el hisopo espiritual en los oídos, vamos a escuchar que Él nos dice, lo que te conviene es esto. Lo que te conviene es que hagas tal cosa. ¿Sí? Es decir, que los dones espirituales, todo esto que nosotros estamos hablando, tiene que ver con que cada uno de nosotros crezca, cada uno de nosotros avance, cada uno de nosotros conozca a Cristo. Dice ese varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, para que no nos lleve cualquier viento de doctrina, para que no venga fulano y diga, no, porque lo que hay que hacer, tenemos que usar los barbijos con respiradores eléctricos que nos lleven a unos cablecitos que... Y nosotros, eso es lo que Dios quiere para nosotros. Recuerdo hace algún tiempo atrás, años atrás, cuando alguien que era muy espiritual, no, sí, el Señor me habla, qué sé yo, qué sé cuánto, dijo, me voy a tomar un tiempo de retiro espiritual, 40 días de ayuno como hizo Jesús. Y no congregarme encima, porque era irme al desierto y quedarme. En realidad quería quedarse en su casa, no venir a los cultos y decir que Dios le hablaba. Sí, bueno, esos son niños fluctuantes, son niños que viene uno y le dice, no, ¿sabés cómo tenés que orar? Tenés que entrar en tu habitación, sacar todos los muebles, poner maíz por todo lado y recostarte en el maíz y que te duela todo y entonces ahí en el sufrimiento. Y capaz que le creemos. O capaz que le creemos que nos dice, no, porque lo que hay que hacer es que ustedes cuando den su ofrenda le tienen que dar el besito porque... O aquellos, por ejemplo, que no sé cuántos de ustedes se acuerdan, ¿no? Que se cayó un pedazo de pan, lo levantaban y le daban un besito al pan porque se había caído al suelo. A ver, son cuestiones que no tienen que ver con la palabra de Dios, no tienen que ver con lo que Dios dice. El otro día me comentaba Sebastián que su hermano que estuvo en estos centros de rehabilitación que son cristianos, porque sentían olor a podrido, dijo, no, ahora hay que echar vinagre y hay... No lo dice la palabra, no lo dice la palabra. Entonces,
esto nos enseña, es decir, la edificación del cuerpo de Cristo, es para que no nos vayamos atrás de cualquier persona que nos venga diciendo tal o cual cosa. Investigando para estos temas que vamos a tratar entre hoy y el sábado y el domingo que viene, pensé que ya estábamos en la iglesia judía, no, perdón, no es el sábado, el domingo. Estaba leyendo algunos artículos, qué sé yo, y hablaban acerca de que no, esto ya no se hace más, esto que dice la Biblia ya no lo podemos tomar en cuenta para estos tiempos porque si no, es decir, ven a la Biblia y le hacen decir a la Biblia lo que no dice, si le doy mi interpretación, entonces vos creés lo que yo te digo y hacés lo que yo te digo, ¿sí? Entonces, ¿para qué? ¿Para qué está todo esto? ¿Para qué están los pastores, los maestros, los apóstoles? ¿Sí? Para edificar el cuerpo de Cristo y para que no nos lleven de acá para allá, ¿sí? De acá de las narices, para una doctrina o para la otra, ¿sí? Dice, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces, no siguiendo a los engaños de distintos gurúes que hay, aparecen pastores, apóstoles, sí, que aparecen hoy. Había una vez, uno se presentó con una tarjeta de presentación, ya no le alcanzaba con ser pastor, no le alcanzaba con que algunos ya se titulan apóstoles, sino él ya se ponía en la tarjeta arcángel. Él ya no era nada humano, él ya era algo sobrenatural, era un arcángel, ¿sí? Es decir, nosotros no tenemos que dejarnos llevar por eso, y sino sí tenemos que, siguiendo la verdad, dice, en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Es decir, nuestro objetivo es crecer en Cristo, de quien todo cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Es decir, nos edificamos los unos a los otros. Es decir, vamos creciendo los unos con los otros. ¿Sí? Yo digo en la escuela siempre, aún con los chiquitos de primer año que tengo en la escuela, le digo que pregunten, que si no saben, pregunten, que no tengan vergüenza de preguntar, que estamos para aprender. Y le digo, todos aprendemos. Yo también aprendo, le digo a mis alumnos, aprendo de ustedes. Todos aprendemos. Y esto es lo que nos está trayendo esta palabra. Nos tenemos que edificar los unos a los otros. No el pastor enseñarle a todos y todos, sí pastor, sí pastor. Estamos viendo una serie que habla de un gurú, ¿sí? Que como pudo viajar en el tiempo, se fue, él era de los 90, casi 2000, y se fue para los 60, y entonces sabía medio lo que iba a pasar, sabían algunas cosas que ellos todavía no habían vivido, ¿sí? De los 60 para acá, y les enseñaba y les decía frases conocidas hoy en día que no se conocían en los 60, y este hombre era venerado y era el único que les traía palabra, era el único que les decía cómo vivir, era el único. Bueno, no, la palabra no nos dice que los pastores son los únicos que tienen que darnos la palabra, son los únicos que tienen que bendecirnos, son los únicos que pueden orar por nosotros. Pastor, ore por mí porque necesito trabajo. Bueno, orá también vos, querido.
Pastor, ore por mí porque tengo... Sí, voy a orar por vos, pero orá vos también. Pedile al Señor, clamale. Nos enseñamos y aprendemos los unos de los otros. Esto es lo que está diciendo. Nos vamos edificando los unos a los otros. Los unos a los otros. El que se cree menos, el que piensa que es, bueno, el último orejón del tarro de la iglesia, ese también tiene para enseñar. Ese también tiene para enseñar. A veces enseña cosas que no se tienen que hacer. Bueno, pero enseña. ¿Sí? Yo aprendo a veces cosas que no tengo que hacer de personas que hacen cosas que están mal. En las escuelas y en todos lados, ¿no? Porque hay gente que no hace las cosas debidas y, mirá, aquello lo que le pasó porque hizo tal cosa. Entonces, nosotros vamos aprendiendo, por eso habla de que este crecimiento es en amor. Y cuando hay amor no hay orgullo, cuando hay amor no hay pedantería, cuando hay amor no hay yo soy más que vos, cuando hay amor no hay yo no puedo aprender de vos porque vos sos menos que yo. No, aprendemos de nuestros hijos, aún cuando son chicos. Es más, cuando son más chicos, más si están en el Señor, más nos enseñan. Más conexión tienen espiritual con Dios a veces que los grandes. Entonces, mis queridos, esto que empezamos a ver, que tiene que ver con los dones espirituales, ¿sí? Nos habla acerca de que es para que crezcamos los unos con los otros, entre todos, ayudándonos entre todos, enseñándonos entre todos y teniendo esa disposición y corazón que tenemos que tener. Bien, vamos a dejar acá y la semana que viene vamos a empezar a trabajar un poquito con todos los dones, uno por uno, viéndolos y viendo qué es cada don y cómo nos ayudamos los unos a los otros entre todos. Bien, vamos a terminar con una oración como hacemos siempre para bendecirnos y bendecir esta semana, sí, como dice la palabra. Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos que esta semana nos acompañes, nos guardes, nos cuides, nos bendigas. Te pedimos que esta semana podamos ver tu rostro, podamos aprender de vos, podamos leer la palabra y recibir a través de tu Espíritu lo que nos querés decir y lo que nos querés enseñar. Padre, que tengamos esta disposición de amor, de aprender los unos de los otros, de ayudarnos los unos a los otros en este crecimiento que es el que vos nos das a través de la palabra. Gracias porque hasta acá nos ayudaste, gracias porque hasta acá estuviste con nosotros. Bendecinos, prosperanos con toda bendición espiritual y, Señor, danos la sabiduría y el entendimiento de cómo trabajar, de cómo producir para que tengamos todo lo que necesitamos, como dice tu palabra, para ayudar y bendecir a otros. Señor, gracias. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, los guarde y nos vemos el próximo domingo.